Bueno, ya después de tener nuestra máquina Husqvarna 143R2 armada, vamos a proceder a hacer la mezcla para su primer encendido, donde verificamos de que su tarro mezclador se encuentre toda la gasolina en la primera línea donde dice 51. 51 quiere decir 50 partes de gasolina por una de aceite. Aquí procedemos a tener el aceite Husqvarna 2 tiempos sintético, el cual vamos a hacer la mezcla. Ya teniendo nuestra gasolina en el tarro mezclador, destapamos un aceite, verificando de que se encuentre completamente sellado. Y vamos a completar de la línea donde dice 51 a la siguiente en aceite 200. Hasta ahí es la medida del aceite 200. Después de tener nuestro aceite, procedemos a taparlo y vamos a agitar el tarro, el frasco mezclador, un poquito para que se mezcle el aceite con la gasolina. Después de tener la mezcla preparada, vamos a destapar el tarro mezclador y vamos a llenar el tanque de combustible. Tener en cuenta de que el combustible y el llenado del tanque no puede ser superior a la base donde tenemos el tanque, ya que si lo llenamos por completo podemos tener fugas de combustible en el tapón donde salen las mangueras y que tenemos que dar un vacío dentro del tanque. Procedemos a cerrar la tapa. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cebado del combustible, donde procedemos a presionar esta válvula, el cebador, con el dedo, que lo que nos va a ayudar es a succionar la gasolina del tanque hacia el carburador y nos va a generar un retorno del combustible, el exceso de combustible lo va a retornar de nuevo al tanque. Esta es una ventaja que tiene esta máquina, que no va en otros modelos y otras marcas. Lo que hace el combustible sube al carburador y retorna, pero con una manguera que no va interno al tanque, sino va al exterior, y lo que va a hacer es regar la gasolina y vamos a perder ahí combustible. Entonces, después de que damos bombín y está duro y vemos que retorna el combustible, quiere decir que ya tenemos cebado el carburador. En el carburador vamos a encontrar esta palanquita que es el choque obturador prendido en frío, que lo que hacemos es colocar esta palanquita en la posición de arriba para encendido en frío, como en este caso que la máquina está completamente fría y no ha sido prendida. Y lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es verificar de que el switch esté en la posición de abajo, que es encendido. En la parte superior sería apagado. Entonces vamos a ponerle acá en encendido y si queremos vamos a presionar el gatillo y presionamos este botoncito que nos va a acelerar un poco la máquina y nos va a hacer más fácil el encendido de la máquina. Después de tener estos pasos listos, procedemos a darle arranque a la máquina. Lo jalamos suave con la mano y después de darle suave, entonces si pegamos con fuerza el arranque. Ahí ya nos dio inicio. Lo que procedemos es a bajar la palanca del choque. En este caso que nos encendió la máquina, nos va a quedar acelerada porque colocamos el gatillo de aceleración y presionamos este botón. Ella nos va a encender acelerada, pero apenas presionamos de nuevo el gatillo, se va a desacelerar. Recomendaciones muy importantes cuando vamos a hacer el inicio de la máquina o encender una máquina nueva es procurar la aceleración de la máquina sea una aceleración constante, fija, no gatillar la máquina. Tener muy importante también en este lado el filtro del aire, que es un mantenimiento que deberíamos de hacer a diario. Retirar el filtro, la tapa del filtro con este tornillo y verificar cómo se encuentra nuestro filtro. Tenemos un filtro en espuma,
un filtro en felpa, lo cual normalmente se va a llenar de polvo, se va a destruir, entonces tendremos que hacerle un mantenimiento preventivo y casi diario. Lo que hacemos es limpiar, sopletear esta espuma, la podemos lavar con agua, jabón, dejarla secar un poquito, nos podemos impregnar las manos un poco de aceite y lo que vamos a hacer es tratar de humedecer un poco esta espuma, que es donde va a quedar más que todo atrapado el polvo y mugre. Y también esto lo podemos sopletear o lavar también. En la transmisión vamos a encontrar dos tornillos, los cuales los podemos aflojarlos con la llave copa bujía por ambos lados. Tiene un tornillo más grande que el otro. Lo que vamos a hacer es ingresar la grasa por este lado y cuando verifiquemos de que comienza a salir la grasa vieja, vamos a parar. La transmisión es una cavidad muy pequeña donde normalmente le caben de 2 a 3 centímetros de grasa, entonces no hay necesidad de hacerlo, de echarle demasiada grasa. Lo podemos hacer con el dedo, con una jeringa. No lo podemos hacer con inyectores porque lo que vamos a hacer es ingresar demasiada grasa, va a romper los retenedores de las balineras y va a comenzar a ingresarnos grasas por el tubo. Entonces la recomendación muy importante es un poco de grasa, siempre que hay que retirar esos tornillos que lo hagamos en frío, porque eso es una máquina que la temperatura va a subir mucho y el aluminio, cuando vayamos a soltar los tornillos, de pronto vamos a dañar la rosca de la transmisión. Pasos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando dejamos de operar una guadaña y no la vamos a utilizar más en el día. Lo más importante sería limpiarla como tal. Tenemos que limpiar el filtro del aire que se encuentra acá, que ya lo he explicado anteriormente, y retiraremos toda la gasolina que tiene el tanque de combustible. Después de retirarla vamos a encenderla hasta cuando se apague por sí sola. ¿Listo? Es para que no nos quede ningún tipo de residuo de combustible en el llegado caso que se llegue a guardar por más de 8 días o sabemos que no la vamos a utilizar más. Tendremos que sacarle todo el combustible y prenderla hasta cuando se apague por sí sola. Lo otro muy importante es la posición de guardado. La podemos guardar en esta posición, que sería horizontal, o en la posición de que el motor quede en la posición de arriba. ¿Listo? Lo que normalmente hace la gente es colgarla de la transmisión en una parte. Entonces lo que sucede normalmente cuando pasa eso es que la grasa que está en la transmisión, por la temperatura, hay parte que va a volver líquida y se va a deslizar por el eje del tubo y va a llegar hasta acá, hasta la campana. Cuando llega a la campana, ¿qué pasa? Va a comenzar a patinarse. Cuando vamos a trabajar, ella va a perder fuerza, no va a trabajar, no va a hacer el mismo trabajo. Lo otro importante es siempre limpiar todas estas partecitas de la carcasa del motor. Hay muchas rendijas o partes de que tiene el motor, sobre todo en esta parte de adentro, que se van a llenar de polvo y se van a llenar de pasto. Recordemos que esto es un motor 2 tiempos refrigerado por aire, el cual a medida que vamos trabajando él va impulsando el aire y se va refrigerando. Si nosotros tenemos la obstrucción en todas estas rejillas de polvo o tierra, lo que va a pasar es que la máquina se va a recalentar, no nos va a dar la eficiencia que es en cuanto al consumo, la economía de combustible, el consumo de combustible se va a subir y va a recalentarse. Entonces lo importante es que todo esto lo limpiemos con una brochita y mantengamos limpia la máquina. ¿Listo?